Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. El más grandecito, hermano, de sus nietos. O las niñas son primero. Son las niñas primero. Es el Rafita. El Rafita. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Les voy a pedir que hablan, no que no hemos estado en la palabra de primero. Vamos a continuar entonces. Juan 19, 28 al 30. Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Hoy, hermanos, vamos a hablar de dos de las palabras del Señor. La primera la trataremos brevemente, hermanos, porque creo que las otras enseñanzas que hemos tenido de alguna manera ya han tratado con el tema que se desprende de la palabra número 6. Por eso, hermanos, con la licencia de Dios, vamos a tocar las dos últimas palabras y vamos a pasar más tiempo en la última que dijo nuestro Señor. Nuestro contexto, hermanos, es la cruz. Cristo en la cruz está ahí, hermanos, para pagar por nuestros pecados. Está ahí, hermanos, por obediencia al Padre, y está ahí, hermanos, por amor a nosotros. Y en aquella cruz el Señor, hermanos, dice estas palabras, una de las palabras que Él mencionó, nos dice Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre Todopoderoso, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias por habernos dado tan grandiosa salvación y tan excelentísimo Señor. Gracias por proveernos, Señor, de alguien, Señor, que ocupara nuestro lugar, o alguien que nos sustituyera. Padre, te suplicamos que ahora, Señor, podamos nosotros mirar a aquel que te enviaste a morir por nosotros, Señor, y podamos amarlo, y podamos nosotros, Señor, exaltarlo, y podamos nosotros adorarlo en verdad, en espíritu, en verdad, servirlo, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu haga que Jesús, Señor, esté vivo en cada corazón. Que estos acontecimientos, Señor, sigan vivos en la mente de cada uno de nosotros. Que podamos nosotros, Señor, estar en victorias por los logros, Señor, por los logros, Padre, de tu Hijo. Ayúdanos a tener un oído, Señor, afinado, un espíritu en calma, una mente dispuesta, Señor, a recibir tu palabra. Padre, dame la gracia que necesito para comunicar tu mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias. Pueden ocupar su lugar.
decía ahorita, hermanos, hemos estado mirando enseñando de las últimas 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos como una de ellas esta palabra que dice, que mencionó Cristo: tengo sed. Hubo, hermanos, en el pasado, especialmente en el tiempo en que los discípulos recién recibieron del Señor la comisión de ir y predicar el Evangelio, de anunciar a Cristo, ¿verdad? Hubo grupos, hermanos, personas que surgieron que, sin saberlo, creo yo, trataron de dar interpretación a lo que había ocurrido en la cruz y tratar de, hermanos, de demostrar la humanidad o la deidad de Jesús a su modo, ¿verdad? Lo cual se convierte pues en un problema, se convierte, hermanos, en un falso evangelio, ¿verdad? Entre ellos había un grupo, hermanos, llamado los gnósticos. Este grupo, hermanos, creía que todo lo que era de la materia, todo lo que era materia, incluyendo pues nuestros cuerpos, ¿verdad?, que todo eso era malo, que provenía, hermanos, de la misma creación de Satanás. Entonces, hermanos, en su mente no podían concebir la idea de que Cristo se hubiese humanado. Para ello, entonces, ellos comenzaron a hacer su propio, por decir, interpretación del Evangelio, y ellos decían que lo que habían visto los discípulos era solamente una emanación. No era un espíritu, no era un ser humano, porque en su doctrina ellos enseñaban que era algo humano. Entonces, en su mente no cabía pues que Dios se hubiese hecho hombre, pues tenían otra vez la materia como algo malo. Entonces, hermanos, el apóstol Juan, en su evangelio, combate esa falsa información y, hermanos, nos enseña con estas palabras del Señor como tengo sed, que Jesús era 100% hombre, que era de carne y de hueso. También Juan se ocupa de enseñarnos que Jesús era 100% Dios. Para la mente humana, pues eso es irracional, pero para los que creemos a la palabra de Dios, hermanos, esto es verdad y sin discusión y es motivo para dar gloria a Dios. Entonces, hermanos, Jesús fue un ser humano como usted y como yo. Gustó, hermanos, de vivir en un cuerpo como el nuestro, lloró, padeció, pasó el Señor por todas las mismas vicisitudes que pasamos nosotros, excepto que el Señor no pecó. Pero el Señor también padeció como nosotros y tuvo las mismas necesidades. Y esta expresión de Juan nos deja claro: tengo sed. Estando en la cruz el Señor Jesús, entonces, hermanos, experimentó la sed como cualquiera de nosotros. Después, hermanos, de haber pasado por todo lo que pasó el Señor, de haber perdido, hermanos, tanta sangre, haber pasado por tanta dificultad, hermanos, probablemente estaba el Señor deshidratado, hermanos, y dijo esas palabras: tengo sed. Pero también, hermanos, nos dice el escritor Juan que lo dijo el Señor para que se cumpliese lo que había sido dicho de él. Que en ese instante, hermanos, se estaba cumpliendo un salmo, la profecía de un salmo, en el cual el Salvador del mundo diría: tengo sed. Salmo 69, 21, si usted me acompaña ahí. El Salmo 69, 21 está lleno, hermanos, de textos que tienen que ver con el Cristo, pero específicamente en esta circunstancia, nos dice, hermanos, que Cristo pronunciaría esas palabras, y Juan dice: ese salmo, ese versículo se cumplió en ese momento. Dice así el Salmo 69, 21, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, hermanos, después de leer ese salmo,
esa parte de la escritura con la que usted y yo nos damos cuenta que todo aquello fue real, que no fue una proyección como lo hace Hollywood ahora, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a mirar que el Señor Jesús, estando en la cruz, hermanos, no era un hombre que se sentía derrotado. No era alguien, hermanos, que como cualquier otro ser humano que hubiese estado en la cruz y iba a enfrentar la muerte y fue condenado, hermanos. Que probablemente aquella persona estuviese enfrentando temor y tantas otras cosas, ¿verdad? El Señor Jesús no, hermanos. El Señor no estaba derrotado. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por la palabra que dijo el Señor enseguida, que está en Juan 19:30, qué tan importante es, hermanos, interpretarla de la manera correcta, encontrarle su significado, porque eso, hermanos, nos hace ver a nosotros que Jesús, hermanos, estando en la cruz, hermanos, estando en el dolor en que estaba, el Señor sabía, hermanos, que había conquistado la victoria. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra, hermanos, consumado es, o esa frase, en el idioma griego es una sola. No voy a tratar de decírselas porque es un poco dificultoso, ¿verdad? Pero tiene varios sentidos. Y el primer sentido de esas palabras que dijo el Señor Jesús, hermanos, o como se usan esas frases en la Biblia, es para cuando alguien ha completado una actividad o un proceso. Alguien ha completado una tarea y cuando la termina dice consumado es. También, hermanos, en el sentido de esa palabra quiere decir muy parecido a lo que acabo de mencionar, es llevar a cabo una actividad o un proceso hasta el fin, hasta que se termina algo terminado. Jesús entonces, hermanos, está diciendo he terminado. Luego, hermanos, el otro sentido que tiene esa palabra es el cumplir con una obligación o demanda. El Señor está diciendo he cumplido mi obligación, he cumplido la tarea que se me ha encomendado. ¿Verdad que no son palabras de derrota eso, hermanos? No son palabras de derrota, hermanos. También, hermanos, está en el sentido de lograr un objetivo, de realizar algo. Mis hermanos que fueron y se prepararon a una universidad o un seminario y estuvieron 1 año, 2 años y sufriendo la gota gorda y todo, cuando terminaron, consumado es. Lo logré, realicé, lo hice. O cuando usted emprende algún proyecto, cualquier otro proyecto, y que fue algo difícil, algo tedioso y se ocupó de sus fuerzas o empeño, cuando usted lo termina, le queda aquel gusto. No ya sé cuánto haya batallado, le queda aquel gusto, aquel gozo y dice, consumado es. El sentir de Jesús entonces en esa palabra, hermanos, del significado, de los sentidos de esa palabra, podemos nosotros decir que es Me atrevo a decir que era, hermanos, dice, la palabra consumado es un reflejo de que Jesús no se sentía en derrota al final de su vida en la tierra. Diferente a cuando hubo una persona que no tiene Cristo en su corazón y va a enfrentar la muerte, hermanos, está en agonía. No hay gozo. Ni tampoco, hermanos, esa persona siente que va a estar en victoria, está en temor. La diferencia de Cristo, ¿verdad? El primer sentido nos indica que el sentir del Señor en ese momento era uno de satisfacción. ¿Cómo puede ser? Está en la cruz, está sufriendo. ¿Cómo puede pronunciar tan siquiera esas palabras? Era porque estaba completando, hermanos, su tarea. Había satisfacción, hay satisfacción tras de esas palabras que dijo el Señor Jesús. La satisfacción, hermanos, porque había completado, terminado a la perfección el proceso de la salvación. El Señor había comenzado, hermanos, desde que vino al mundo un proceso, una tarea que le había encomendado el Padre. Y, hermanos, cuando la estaba terminando, y la cruz era un instrumento importantísimo para que se terminara o se completara su obra,
El Señor dice: estoy satisfecho, he terminado la obra, consumado es. El segundo sentido nos enseña que Jesús estaba lleno de gozo como aquel hermano que se le encomienda una misión. Y cuando éste la completa, se presenta delante de aquel que le envió con la cabeza en alto, con su honor y su integridad irreprochables al cumplir con aquella misión. Así estaba el Señor, hermanos, presentándose delante del mundo y delante del Padre, hermanos, con su honor intacto, su integridad intacta, hermanos, porque había cumplido con su misión. El Señor estaba, hermanos, lleno de gozo. Y no de la alegría como la que estudiábamos esta mañana, ¿verdad? No, hermanos, no de alegría, de gozo. El tercer sentido, hermanos, nos enseña que el Señor estaba en paz. En paz porque no solo había sido encomendado a esta misión por el Padre, sino que Él mismo tenía un interés particular en esta misión. Y ese interés particular somos usted y yo, hermanos. Él amaba lo que Él estaba haciendo. Amaba la cruz. Amaba aquello, hermanos, porque sabía que de aquello vendría salud. Él amaba lo que estaba haciendo y a los que se beneficiarían por su labor. A tal grado, hermanos, que ese amor hacía sentir al Señor que Él estaba en deuda. ¿Alguna vez usted no ha sentido que está en deuda? Pero por amor, no porque se lo pidan o se lo exijan, sino por amor. El Señor entonces está diciendo, hermanos, he cumplido, he pagado mi deuda de amor con ustedes. He pagado el precio que ustedes no podían pagar. El Señor, hermanos, había entregado completo, había pagado el precio máximo, la máxima muestra de amor. Ahora estaba en paz, porque no le fallaba a los que tanto amaba. La cruz para Jesús representó el medio por el cual el Señor cumplía con su propósito. Es sin duda el pago más grande, hermanos, el pago más alto, lo más preciado y lo más valioso que uno posee, la propia vida. Lo más valioso que usted posee es su vida. Y Jesús, hermanos, estaba entregando por completo su vida. Por eso, hermanos, puede decir el Señor, consumado es. La pregunta más importante para nosotros entonces es esta, hermanos. Él estuvo dispuesto a darlo todo, a pagar el precio máximo. Ahora, ¿cuánto está usted dispuesto a hacer por Él? ¿Cuánto está usted dispuesto a hacer por aquel que lo dio todo por usted y por mí? Hay tanto que decir, ¿verdad, hermano, sobre eso? Pero sonaría reclamo. Así que se lo dejo que el Espíritu de Dios le diga a usted. ¿Cuánto has estado tú dispuesto a hacer por Él? Si Él dio todo por ti. Las palabras de Jesús, hermanos, las dijo ¿para quién? En primer lugar, hermanos, las dijo hacia el Padre. Vayamos a Juan 8:38. Dice Juan 8:38, yo hablo, dice el Señor Jesús, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor entonces, hermano, tenía la convicción plena de que había sido enviado por el Padre y hablaba, hermanos, lo que el Padre le decía que hablara.
Juan 6:38, cerquita ahí donde estamos ahora a la inversa, ¿verdad? Dije, el otro es 8:38, este es 6:38. El Señor Jesús le dice también, hermanos, a sus discípulos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Cuando está ahí, hermanos, en la cruz y dice consumado es, Padre, he hecho tu voluntad, he cumplido con tu voluntad. También dijo esas palabras del Señor Jesús, y estoy seguro, hermano, que se estremeció el mismo Satanás y sus ángeles, hermanos, porque escucharon de la voz de Jesús las siguientes palabras: consumado es. Efesios 6:10, hermanos, nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin duda, hermanos, todos estos gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, estaban en contra del Señor Jesús. Pero en ese momento el Señor, hermanos, les declaraba: los he derrotado. Mi cruz los ha derrotado. Tengo victoria sobre ustedes. Las palabras del Señor cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eso les está diciendo Cristo en la cruz, hermanos. Y sin duda, Satanás, hermanos, y sus ángeles temblaban porque habían perdido. 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. La lucha es real. La lucha fue real para con el Señor. En Mateo 4, usted y yo podemos ver, hermanos, que el mismo Satanás quiso hacer caer al Señor Jesús. Y cómo el Señor Jesús resistió a Satanás. Pero vamos a Hebreos 2, 14 y 15, hermanos. Y Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para destruir, dice, por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué estaba ocurriendo en la cruz entonces, hermanos? Cristo Jesús estaba destruyendo, hermanos, al que tenía el poder de la muerte. Consumado es entonces, hermanos, es la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte, hermanos. Hasta entonces reinaba Satanás a sus anchas, hermanos. Después de la cruz, hermanos, él está derrotado. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ustedes y a mí, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Ya el creyente no está sujeto a servidumbre. No está sujeto, hermanos, a servir al imperio de la muerte. Las palabras de Cristo, hermanos, son también para nosotros, especialmente para nosotros. Allí en la cruz el Señor está declarando, hermanos,
que ha tenido la victoria y que nosotros somos victoriosos junto con Él. Todo aquel, hermano, que crea a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Efesios 1:7 nos lo dice así, hermanos. ¿Cuáles son los resultados entonces de aquellas palabras de Jesús? Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre. Consumado es, hermanos, significa ahora ustedes tienen redención. Hay redención por la sangre que yo he derramado por ustedes. Tenemos, dice el versículo, perdón de pecados, hermanos. Ese consumado es, el Señor está diciendo, se terminó. Ahora hay perdón de pecados. Romanos 3:25 al 28, hermano. Dice Romanos 3:25 de Jesús, a quien Dios puso con propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar, ¿qué? Consumado es ya justificación para ustedes. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados. Eso es lo que estaba ahí, hermano, siendo declarado en la cruz. Justificación por fe en Cristo Jesús. Luego nos dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De manera, hermanos, que ustedes y yo no tenemos que, hermanos, confiar en hacer buenas obras para alcanzar salvación. Somos salvos, hermanos, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Eso es consumado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Colosenses 1:13 y 1:14. Nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde, hermanos, nos ha llevado el Señor? Por la cruz. De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 6:22. ¿Qué nos dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. En ese consumado hermanos, está la vida eterna. El 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos, dice, reconciliados con Dios. Ahí, hermanos, en la cruz, Cristo nos estaba reconciliando con el Padre. Y cuando Él dice consumado es,
Ya no tenemos por qué huir de la presencia de Dios, hermanos, porque Cristo nos ha reconciliado por su muerte, hermanos, con el Padre. En 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Y en Romanos 8:33 al 39 nos dice, hermanos, que cuando Jesús dijo eso en la cruz, estaba diciendo las siguientes palabras: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En la cruz, el Señor está diciendo que nosotros somos vencedores. Vencedores, hermanos. Luego nos dice: por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ahí en la cruz Jesús estaba asegurando, hermanos, el amor de Dios para con nosotros. Por lo tanto, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios, porque Cristo Jesús, hermanos, tuvo la victoria, porque el Señor, hermanos, derrotó las huestes del maligno, hermanos, y se llevó, hermanos, toda acta que estaba en nuestra contra, toda acta, hermanos, que hablaba de nuestro pecado. Todo aquello, hermanos, quedó pagado en la cruz del Calvario. Entonces, consumado es, hermanos, no es de alguien derrotado, es de alguien que ha logrado, de alguien que ha triunfado. Y el Señor Jesús triunfó en la cruz. Y porque Él triunfó, nosotros junto con Él tenemos entonces segura la reconciliación, segura la justificación de pecados, seguros de que hemos sido trasladados, hermanos, de vivir en el reino de las tinieblas y pasar al reino de Cristo Jesús. Seguros del perdón de pecados, seguros en el amor de Dios. Al Señor sea amor y gloria todos los días. Incline su rostro, hermano. Padre, gracias, Señor, por haber triunfado, Señor, por haber cumplido, Señor, su misión. Gracias, Señor, por haber gustado la cruz por nosotros. Gracias por el perdón. Gracias, Señor, porque hemos sido reconciliados. Ya no somos más tus enemigos. Tenemos promesas de vida eterna, de paz y la seguridad, Señor, de que estamos seguros en ti, de que tu amor, Señor, es eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perdón, hermanos, muy bien. Hermanos, entonces, en lo que decidimos hacer, ¿verdad?, para el próximo domingo,